¿Qué tal, amigas, amigos? Me da mucho gusto saludarles. Soy Ricardo Marcos, me acompaña mi amigo José María Álvarez y estamos en su podcast semanal A Dos Voces. Como siempre, disfrutando de la mejor música y además, pues con diversos temas que estoy seguro que para muchos de ustedes serán interesantes. Quiero agradecer inicialmente a todos los que nos han estado escribiendo, que la verdad eso es muy motivante, sobre todo las entradas de los últimos podcasts, y ojalá podamos seguir en esta tónica. Sin embargo, bueno, pues le doy la bienvenida a mi amigo José María Álvarez y José María. Gracias, Ricardo. Y pues también gracias a quienes nos ven, están suscritos al canal, comparten nuestras publicaciones y pues siempre mi bienvenida y mi participación inicial pues es comenten directamente en YouTube para que la plataforma se empiece a enamorar de nosotros, de A Dos Voces, y entonces vea que hay realmente pues una interacción entre ustedes y nosotros, porque de otra manera, si nos mandan mensajes, si nos mandan un WhatsApp, estuvo bien bonito, pues la plataforma nunca se va a enterar, así que échenos la mano con eso. Por favor, denle like a cada a cada podcast que ustedes vean para que también pues la plataforma de YouTube se empiece a enamorar de nosotros más. Así que por favor se los encargamos mucho. Yo sé que ustedes están cada vez más interesados en lo que aquí hacemos, pero si nos ayudan de esa manera, nos vamos a sentir muchísimo más agradecidos. Y hoy tenemos, pues obviamente que coincide con estas fechas, Ricardo, esta situación de las conmemoraciones del Día de Muertos. Y sobre todo, bueno, pues sí, en muchos países el Halloween, para nosotros en México, el Día de Muertos, cómo se hace la conmemoración. Yo tengo que decirles que aquí a menos de 1 kilómetro, prácticamente a pocos metros, está el panteón de la localidad donde yo vivo, en la Ciudad de México. Yo vivo en un pueblo que sí es la Ciudad de México, pero este es un pueblo que se llama San Antonio Tecomitl. Y aquí hay un panteón donde se hacen las tradicionales tumbas, o bueno, se adornan las tumbas, pero se hace un concurso, como en muchos lugares, en donde se adornan, pero con arcilla y con mucho colorido. Así que pues ya justamente en estos días lo que yo estoy viviendo es que el sendero, porque ni siquiera hay calles donde yo estoy, eh, pasa la gente con todos sus aditamentos para hacer, y su comida, etcétera, para hacer esta celebración. Y a escasos 10 minutos en automóvil está el pueblo de Mixquic, que es muy conocido en todo México y en muchas partes del mundo, precisamente también por eso, porque hacen su celebración y su concurso de a ver quién hace la decoración más bonita de las tumbas. Claro que viviendo aquí, uno se da cuenta de que pues Mixquic es muy turístico a nivel internacional, vienen muchos visitantes, pero los habitantes de este pueblo, que es Tecomitl, siempre dirán, no, nuestro concurso es el mejor, mejor que el de Mixquic. Así que bueno, me siento pues verdaderamente halagado de vivir en una zona que tiene esta tradición y que ahora pues vamos a conmemorar con ustedes a través de la música. Por cierto, José María, no te has topado ningún espectro ahí en los panteones, ¿no? No, pero como, bueno, tú lo sabes, pero quizá nuestros amigos no. No son míos, digamos que cuando yo llegué a vivir a esta zona, los perros que vivían aquí alrededor, silvestres, ¿no? Podría decir salvajes, pero no son salvajes, me adoptaron. Y en las noches, pues aquí no pasa nadie, o sea, porque, insisto, no hay calles, hay sembradíos, hay milpas, etcétera. Es honestamente un gran paraíso. Si se dan cuenta, no se escucha ningún ruido de fuera. Ahora, porque sí ha habido podcasts donde, bueno, pues ha habido cosas fuera de serie, pero de repente en la madrugada escuchas que empiezan a ladrar los perros y has escuchado este tipo de leyendas urbanas que cuando ladran es porque ven algún
tipo de espectro o una cosa extraña y le están ahuyentando de donde uno vive, porque a fin de cuentas lo están cuidando a uno. Entonces, que no quiero encontrarme con ningún espectro, no. ¿Y tú te has encontrado alguno por ahí? Ah, afortunadamente no. No me lo he topado, aunque he estado en lugares que seguramente están muy cerca de los espectros. Ajá, Lugares pero no. oscuros, misteriosos, Sí, ruinas. sí Es, debo de reconocer, Ricardo, perdón que te interrumpa, que creo que una sola vez en mi vida, o bueno, no, son un par y se las voy a contar rápido antes de entrar al tema musical. Solo cuando yo estaba en la preparatoria aquí en la Ciudad de México, vivía en la colonia Condesa, que es una colonia muy popular ahora, y mi escuela estaba a unas cuantas cuadras. Yo podía regresar de la escuela e ir caminando y hacía muy pocos minutos. Pero un día de regreso, que sería la 1 de la tarde o algo así, en una de las calles que justamente llegaba donde yo vivía con mis padres, yo vi a una persona parada en medio de la banqueta, pues era una mujer vestida de blanco, como muy etérea, ¿no? Y yo me iba acercando y me iba acercando, y cuando me acerqué más, de repente vi que no, o sea, que no tenía pies, o sea, que estaba, digamos, un espacio entre su ropaje y el suelo. mm. Y cuando vi eso, como que lentamente se dio la vuelta y se desvaneció como si fuera el fade out de una película. Y yo llegué y se lo conté a mis padres y mi papá me dice, sí, por aquí anda esa señora, yo también la he visto, ¿no? Entonces, pues bueno, quién sabe qué habrá sido. Y en alguna otra ocasión, pues viviendo en otro lugar, en un edificio, que pues era, digamos, el terreno de este hospital psiquiátrico tan famoso, La Castañeda, aquí en México, donde se narran muchas historias que mucha gente murió de forma pues muy desagradable y muy trágica, obviamente que estaban ahí recluidos, pues estaba esta unidad habitacional y en varias ocasiones escuchamos ruidos, etcétera. De repente veíamos una sombra que pasaba de un pasillo al otro. Y un día, bueno, pues estábamos mamá, hermana y yo acostados en una cama, echando chisme. Mi hermana se acaba de bañar y siempre se metía una grabadora al baño para oír música. Y estábamos ahí platicando y oímos claramente cuando se oyó el clic del play del cassette, de la casetera, y empezó a sonar. Y pues bueno, pues son cosas que a todos quizá en algún momento nos pasan, pero no sé si a los compositores, pero bien que se han dejado influir, ¿no? Por este tipo de cosas. Bueno, hablando de música y del día, vean Ujú, esta maravilla. ujú, Los efectos de la Sinfonía Antártica, José María, desde el punto ujú. de vista prehispánico, ¿no? Qué maravilla. Este Ujú, instrumentito lo hacen estos artesanos que hacen instrumentos, vamos a decir, como modelados en los instrumentos de nuestros antiguos ancestros prehispánicos, ¿no? Y es interesante porque efectivamente pues había música en esa época, evidentemente. No tenían una notación musical, pero tenían instrumentos que estaban relacionados con ciertos ritos. Por ejemplo, este instrumento nos muestra la vida y la muerte, ¿verdad? O sea, ujú, por eso lo compré, pero los efectos ujú. estos sonoros de aire son bellísimos. Un pequeño paréntesis, obviamente, pero pensando que a lo largo de la historia de la música nos hemos encontrado con diversas manifestaciones, o sea, que están inspiradas en la muerte o en lo sobrenatural, ¿no? Que finalmente es lo que el día de hoy queremos platicar. Muchas veces sí, claro, cuando pensamos en la muerte, generalmente pensamos también en los requiems, que hay maravillosos requiems, y de hecho uno de nuestros primeros programas de podcast fue precisamente sobre requiems, que habría los motivaría a rescatarlo, porque también sería buen momento
para reescucharlo en estos tiempos, pero la parte sobrenatural, José María, es interesante, ¿no? Porque cada compositor se encontró con formas muy particulares de, pues, de representarla, ¿no? Y pues el día de hoy, el programa de hoy, no está dedicado a ningún compositor particular, sino que vamos a hablar de una forma muy random, José María y yo, sobre obras que pues de alguna forma nos acercan a estos tiempos entre reflexión, entre recuerdo también de seres queridos que se nos han ido o personas que se nos han ido o incluso animales, como es el caso de que se nos fue en la casa un querido perro Otelo desde 16 años con nosotros. Y aunque no voy a comparar la muerte humana con la muerte animal. El animal tiene un gran valor también, creo yo, en la vida de todos nosotros. Y por supuesto que te duele muchísimo, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, hay música también para estas remembranzas. Pero por otro lado, está la parte sobrenatural, que me parece a mí que realmente la vamos a ver desde los albores del romanticismo. Antes, en la música encontramos muy pocos ejemplos, sí los hay que decirlo, pero no es tan usual. Y me parece que con la fiebre del romanticismo empieza a haber una intención también sobre los elementos gore, lo que diríamos hoy, ¿no? Los elementos sangrientos, terroríficos, la monja ensangrentada, todas las novelas que tenemos de vampiros, por supuesto Frankenstein de Mary Shelley, que es una obra maestra, hay que decirlo, es una gran obra literaria. Y a lo largo de los años, pues tenemos magníficas obras, ¿no? Pensemos en los grandes escritores mexicanos. Carlos Fuentes tiene algunos cuentos o relatos maravillosos en ese sentido. Alfonso Reyes en La Cena nos conjura también un momento fantasmagórico muy particular, muy peculiar. En fin, pero en el caso de la música, José María, pues tenemos una riqueza tremenda, ¿no? Y cuando hablamos de el terror en la música, no me refiero yo o no nos estamos refiriendo a los ruiditos de algunos compositores del siglo XXI, en donde la música podría ser espeluznante para el oído, pero en realidad el contexto no tiene nada que ver con lo misterioso o con el terror. Así es, hay infinidad de cosas y a mí me gustaría como que empezar a abrir boca con nuestros amigos y amigas, nada más con, por ejemplo, una apreciación, esa cercanía de algunos compositores con cosas que, bueno, a uno le sorprende, ¿no? Voy a hablar nada más voy a mencionar el nombre de Anton Bruckner. Bruckner, que era una persona que dedicaba sus sinfonías a Dios y que bueno, también consideraba que Richard Wagner era su segundo Dios, pero aunque tenía ese Qué mal fervor Dios, religioso, José María, qué mal ¿eh? segundo Dios, qué mal Pues segundo sí, Dios. sí, ¿verdad? Sí, Honestamente, algunos amigos ahorita van a decir, le van a pagar al podcast, pero no, quédense para que escuchen más. Este, pero el hombre que, bueno, tenía esta fe religiosa gigantesca y que mucha de su obra se nota cómo Bruckner delineaba todo, pues con esta creencia. Era un hombre que le gustaba ir a los cementerios, a los lugares donde practicaban el embalsamamiento de los cadáveres para acariciarlos. Él tenía en su casa varios, pues ahora que está tan de moda, ¿no? La serie esta de Dahmer, del asesino terrible caníbal, pues Bruckner tenía esqueletos y tenía también cráneos humanos en su casa y le gustaba acariciar. Se dice que cuando murió, no me acuerdo qué compositor que le admiraba también mucho, él se acercó y pidió tocar el cadáver, o sea, de tocarlo con un fervor enfermizo, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya empecé con eso, pero lo que muchos han escrito, pues sí,
puede, puede ser como un honor, como honrar a la muerte o hacer una reflexión sobre la muerte, o bien ver como que la parte sobrenatural. Si me permites, mejor ya me voy a ir directo con lo primero que tengo, Ricardo, y es de Franz Vamos, Schubert, vamos. es de Franz Ah, Schubert, y es Der Erlkönig, que se puede traducir como el rey de los elfos o en realidad el rey de los alisos. Y esto está basado en un poema de Goethe, de Johann Wolfgang von Goethe, en donde se habla de este padre que va llevando a un niño en sus brazos, escapando del rey de los elfos, que bueno, el niño está muy enfermo y pues el rey de los elfos se lo quiere llevar. Y es una de las músicas, es una canción y también hay una versión para piano solo, y definitivamente, pues, Schubert va narrando el poema de Goethe es impresionante. Se dice que Goethe escribió el poema en el cual se basó Schubert justo cuando una noche, estando en la calle, él vio que una persona cabalgaba y llevaba en sus brazos a un niño, a un bebé, a una persona ciertamente joven, y que, bueno, aparentemente tenía que ir al doctor. Vaya, todos relataron que esa era la historia, que lo llevaba al doctor porque estaba muy grave. Entonces él hizo todo este poema fantástico, y si uno escucha la música de Schubert, uno se queda muy impresionado de digamos, la forma tan terrorífica en donde, sin estar presente este supuesto rey de los elfos, como el padre va escapando junto con su hijo en sus brazos de este personaje fantástico, ¿no? una de las grandes canciones, sin lugar a duda, de Schubert. Eh, y qué bueno que la traes a colación. Eh, una obra maestra como muchas de las canciones de Schubert. Y por supuesto es una obra, además que musicalmente nos va llevando a través del texto. O sea, es desesperada también esta obra, ¿no? ¿Y qué recomendarías? ¿Alguna versión particular, José María? ¿Algún cantante que digas, oye, me encanta esta versión para Uh -huh. nuestras amigas y amigos? Sí. Por supuesto, Dietrich Fischer-Dieskau cantando esta canción, la pueden buscar en las plataformas, Dietrich Fischer-Dieskau, o bueno, muchos de nuestros amigos lo saben, busquen esta versión de Der Erlkönig, y verdaderamente sí es como para que se le pongan a uno los pelos de punta, o decía mi papá, para que uno se le encuere el chino en lugar de enchinar el cuero, ¿no? ¿Tú qué otra obra tienes por ahí, Ricardo? Pues yo quiero también irme inicialmente a los albores del romanticismo, porque nos vamos a encontrar también a un contemporáneo de Franz Schubert, y me va a permitir este programa también acercarnos también a la ópera, que es una de mis pasiones, y nos encontramos con Carl Maria von Weber. Carl Maria von Weber en 1821 compone lo que es para muchos la, la gran semilla del romanticismo en todo su esplendor llevado a la ópera. Una ópera con elementos oscuros, obviamente con romance, con amor inalcanzable, y que es precisamente Der Freischütz, que en este caso es curioso porque la traducción al español es generalmente, la consideran en los libros como el cazador furtivo, pero es una traducción equivocada, es como el tiro libre. O sea, eh, ¿y a qué se refiere este tiro libre? Max, el personaje principal de esta ópera, que está basada en un libreto, por cierto, de Johann Friedrich Kind, es, eh, es un cazador de un grupo de cazadores que viven en los, vamos a decir, en los bosques alemanes. Y esta comunidad tiene un jefe de cazadores. Max quiere casarse con Ágata, que es hija precisamente del jefe de los cazadores, pero eh,
se le ocurre al padre que quien se puede desposar con Ágata es quien gane el concurso de tiro que organizan para los cazadores. O sea, en pocas palabras, el mejor cazador es el que se debe de llevar la mano de la hija. Pero Max está nervioso, no está en sus mejores momentos, precisamente por la presión de que, pues, si no gana el concurso, aunque él es buen tirador, pues otro se casará con Agatha. Caspar, otro de los cazadores, un hombre oscuro, un hombre nada piadoso, más cercano a las artes oscuras, le dice, oye, pues yo te ofrezco que vayamos a la Barranca del Lobo por la noche específica a hacer 7 balas de plata. Las 6 primeras balas van al lugar que tú quieras, al que hayas apuntado, vamos a decir, de facto. La séptima, pues se va a donde quiera Samiel, el señor de la oscuridad. Entonces él, ante esa presión, va a la Barranca del Lobo y con Caspar empiezan a hacer esas balas de plata. Precisamente este momento es uno de los momentos más alucinantes de la ópera. Final del segundo acto, y en donde Weber nos conjura un mundo fantasmagórico, precisamente en esa barranca oscura en la noche, y en donde los dos cazadores empiezan a ver espectros que aparecen, ¿no? Antes de la aparición de Samiel, que pues en cierta forma es como el diablo, una de las transfiguraciones del diablo. Y pues escuchamos carruajes fantasmas, José María, escuchamos perros también, se escuchan los sabuesos, unos cornos ahí, fantasmagóricos de la noche, una tormenta tremenda que se desata y que se puede escuchar desde la magnífica obertura de esta ópera. Entonces, pues es como eh, entramos de lleno totalmente en el romanticismo con esta ópera, ¿no? Y básicamente es tan pictórico, utiliza de pronto el Sprechgesang, o sea, el diálogo insertado ahí entre el canto y logra pues efectos muy especiales. No me extraña que Berlioz realmente se haya encantado con esta obra y sin lugar a duda la tenía un poco en su mente cuando compone la Sinfonía Fantástica. Entonces, pues una gran obra fantasmagórica, sobre todo ese momento, oscura y que con los buenos efectos especiales de una grabación, pues puede ser muy interesante. Como por ejemplo, ¿cuál? A mí, digo, personalmente tú eres el conocedor en la ópera. A mí la versión de Kleiber que a muy poca gente le gusta, a mí me gusta bastante. Es una gran versión la de Kleiber y concuerdo contigo y estaría dispuesto a debatir sobre esa grabación. La que yo traigo aquí, que la tomé porque también la tenía a la mano, la de Kleiber es fenomenal y yo también la recomiendo, es esta, con nuestro querido Francisco Araiza, uno de Ujú. nuestros grandes tenores de todos los tiempos. Y aquí hace un excelente Max. Esta versión es de Sir Colin Davis. No le dieron tan buenos reviews, tampoco dijeron que fuera mala, ¿no? Evidentemente hay una literatura al respecto grabada muy importante de grandes cantantes alemanes a lo largo de la historia, pero particularmente esta versión me gusta porque tiene unos efectos especiales precisamente en la escena de la Barranca del Lobo y de alguna forma parece una escena muy cinematográfica. Incluso se le ocurre al productor de esta grabación meter aullidos de perros reales, ¿no? Entonces, pues digo, la ópera también es eso, ¿no? Se vale hacerlo y sobre todo si tienes la oportunidad del disco y me parece que está bien conseguida. Así que bueno, ya está fuera de edición, es una pena, ¿no? Porque Philips, pues tú lo sabes, fue un gran sello, a lo mejor es un tema que un día tendríamos que hablar. Se desvaneció, lo agarró Decca, Universal y bueno, por ahí a lo mejor en alguna retransformación se podrá conseguir. Y bueno, como bien sabemos, Ricardo, que las autoridades de la Ópera de Bellas Artes ven nuestro podcast, pues les recomendamos que en algún momento monten
esta ópera de Carl Maria von Weber, ¿no? Así que saludos y pues esperamos verla en un próximo cartel en la Ópera de Bellas Artes. Y ahora Sería me muy voy a, grato, sí. no, por supuesto, y me voy a saltar ahora hasta el siglo XX. Y bueno, es una pieza muy breve, pero hablando justamente de las cosas sobrenaturales, de esto que existe, no existe, que nos espanta, ¿no? Está esta obra que les voy a compartir y que, bueno, pues seguramente se van a sorprender cuando la escuchen si buscan la música en las plataformas de su elección. Se llama The Banshee. Y el banshee, pues es un alma en pena, es una cosa, pues no sé, que se escucha cómo grita, cómo se lamenta, no sabemos si es mujer o hombre, es una cosa que pues es muy extraño, ¿no? Es, según aquí, estoy viendo, viene del irlandés y bueno, pues aquí dice son espíritus femeninos en realidad. Pero The Banshee, pues está muy bien retratada este personaje, esta cosa, ¿no? Que se lamenta, que está constantemente en pena, como la Llorona, podríamos decir. Le escribió Henry Cowell, un compositor estadounidense, y es una obra para piano. Si ustedes la escuchan en las plataformas, se darán cuenta de que prácticamente no se utiliza el teclado del piano. Todo está prácticamente hecho frotando o rayando las cuerdas del piano, casi todo se hace en la caja del piano y produce unos efectos verdaderamente impresionantes. Yo les recomiendo mucho que escuchen The Banshee de Henry Cowell, la pueden encontrar en una versión de mi querido amigo Anthony DeMere, está en Spotify. Y bueno, pues es muy breve, pero con esos efectos de sonido, traten de tener la luz prendida si acaso se les ocurre escucharla de noche, porque sí provoca unas sensaciones verdaderamente impresionantes. Interesante y me da gusto que nos atraigas hacia el siglo XX, José María. Debo decir que la leyenda del Banshee es una leyenda que sobre todo es de Estados Unidos y Canadá también. Y lo interesante, o más bien lo terrible de esa leyenda es que se dice que si uno escucha el sonido de Banshee, o sea, en la noche, pues que tú sigues en la línea del Ujú, traspaso al otro mundo. Así ujú, que pues había pues estos elementos de mito, de folclore y por supuesto de terror, ¿no? De no vayas a ujú, escuchar al Banshee jamás, porque entonces ujú, significa que pues ya estás cerca del otro lado, ¿no? Pero ujú, bueno, habrá que escuchar esta obra, José María. ujú. Este, ¿se ha grabado en algún sello particularmente? O sea, Sí, yo comenté la versión de mi amigo Anthony DeMere y ahorita les voy a decir en qué, pues se llama el álbum, curiosamente, está el sello es CRI, CRI, que es Composers Recordings International o algo así, o Institute. Y bueno, se llama Wizards and Wild Men, este álbum y bueno, viene la arpa eólica, también de Henry Cowell, viene una parte de la sonata de Charles Ives, la sonata Concord, en fin, viene una cantidad, viene música de Lou Harrison y viene precisamente al final del álbum, viene The Banshee y pues Anthony DeMere lo van a ver en la portada, no se vayan a asustar. A Anthony le gusta mucho trabajar su cuerpo de toda la vida, entonces pues tiene un cuerpazazazo y pues aparece sin camisa así le gusta a él promoverse, entonces, y el disco es verdaderamente estupendo, pero escuchen The Banshee. pues muy bien, ahí tenemos esa obra. Y yo quiero aprovechar que estamos en el siglo XX para recordar una obra magnífica, muy desconocida también, pero de un gran compositor del siglo XX y que soy de los que piensa que todavía no le ha llegado el momento de ser considerado
en todas partes como dentro de los grandes, ¿no? Que es Bohuslav Martinu. Desafortunadamente muy poco escuchado en nuestros lares, en México, pero un gran compositor del siglo XX. Y él en 1931 compone una cantata que se llama La novia del espectro, curiosamente basada en un cuento o historia folclórica de Erben. Erben fue un recopilador checo que precisamente puso todas estas baladas, Karel Jaromír Erben, en unas colecciones y de las que Dvorak tomó historias para componer sus poemas sinfónicos finales. Bueno, entre esas historias está La novia del espectro, por cierto que también Dvorak utilizó en otra obra coral, vocal. Y esta novia del espectro, pues básicamente es la historia de una mujer bella, joven, a punto de desposarse, pero que le llega antes una especie como de zombie o espectro en la noche y pues él llega a llevársela y a casarse con ella, pero en ultratumba, ¿no? Ujú. Y lo que sucede en esta cantata es un diálogo entre el espectro y la doncella. Y es tremendamente fregona la obra, o sea, porque hasta hay tensión, ¿no? Y la música de Martino es una música muy bien lograda, muy típica de este compositor, a veces con ciertos ritmos motóricos, con algunas explosiones de lirismo, de melodía, con una instrumentación que puede ser a veces tremendamente oscura y de pronto con algunos momentos de luminosidad. Y pues en este caso, pues obviamente tenemos a dos solistas, una soprano y un barítono bajo, que es el espectro, ¿no? Hay una versión magnífica en Supraphon, que ahorita no la traigo, está en mi colección, pero no la encontré, que es con Jiri Belohlavek. Y entonces es una maravillosa forma de encontrar esa obra que seguramente se puede conseguir en Spotify. Así que busquen ustedes La novia del espectro de Bohuslav Martin. Excelente. Y pues bueno, vamos a seguir más o menos por aquellas épocas, a principios del siglo XX. Y pues hay que mencionar, Ricardo, amigos, esta historia popular rusa que se le solicitó a Igor Stravinsky. Y que bueno, pues Stravinsky lo tuvo que hacer porque originalmente para hacer ese ballet Sergei Diaghilev le había pedido a Anatoly Adov que escribiera una pieza de ballet sobre la historia que les voy a decir en este momento. Pero, pues Liadov era reconocido por ser un gran compositor de miniaturas, pero también por ser muy flojo. Entonces se empezó a tardar, entonces le dijo Diaghilev a Stravinsky, que bueno, ya empezaba a haber una gran relación entre ellos, le digo, mira, esta es la historia, yo sé que por tu maestro Rimsky-Korsakov te encantan las cosas que tienen que ver con la naturaleza, los animales y las historias antiguas rusas, escríbete un ballet. Y ya bueno, así surgió El pájaro de fuego. ¿Y por qué lo digo? Porque el pájaro de fuego, perdón, es que voy a jugar le voy a aventar su juguetito a Lucha, la gata, y pues el pájaro de fuego es esta ave maravillosa que, bueno, pues con una de sus plumas, el príncipe Iván trata de salvar a unas doncellas que un ser malvado y terrorífico, a eso me refiero, por estas épocas, las tiene en cautiverio y las tiene en cautiverio en forma de huevo. Eso es muy Caschei simpático. el inmortal es el malvado, precisamente. Exactamente, Caschei el Inmortal, que hay una ópera también de Rimsky-Korsakov, Sí, ¿no? uh-huh. Uh -huh. Así es. Y bueno, pues digamos que la parte central en donde sí el príncipe Iván va a tratar de salvar a estas doncellas, claro, termina enamorándose de una de estas doncellas y viven felices para siempre, pero en una de esas se escucha música que es verdaderamente terrorífica y la más impresionante es la danza infernal del rey Caschei.
que también, bueno, pues con una de las plumas de este pájaro de fuego que llega al rescate, es que se desvanece y todos los seres sobrenaturales y terroríficos también se desvanecen y se rompe el huevo para que el alma de Catshay finalmente se vaya a otra parte y las doncellas estén felices y contentas. Bueno, pues ahí está esa obra magistral, es una obra maestra. De hecho, diríamos, es la primera gran obra de Stravinsky ya así como Mm. logrando una madurez, pero pronto nos iba a dar otra sorpresa con la consagración de la primavera, que es música ya de otro estilo, ¿no? Y el pájaro de fuego todavía es como un romanticismo tardío, muy atrevido, tiene momentos sublimes, obviamente grandes melodías, pero también tienen momentos terroríficos, como lo dice José María. ¿Qué versión se te ocurre recomendar el día de hoy aquí rápidamente, José María? Pues yo la he escuchado recientemente. A mí me gusta mucho cómo hace Salonen a Stravinsky. Digo, hay infinidad de versiones. Ahí, pues creo que muchos de nosotros tenemos la versión del propio Stravinsky dirigiendo la Sinfónica Columbia, pero a mí, yo les sugiero que escuchen a Salonen, el ballet completo, con la Orquesta Filarmonía. Está en Sony y bueno, también se encuentra en todas las plataformas. Eso es lo que yo podría sugerir ahorita. Una de mis versiones de la adolescencia favoritas era la de Mata, con la Sinfónica de Dallas, de los primeros discos digitales que lanzó la RCA. Es una grabación verdaderamente estupenda, pero de la suite de 1919. Pues muy bien, ahí está eh, pues el pájaro de fuego, un clásico sin lugar a duda. A lo mejor no se le ve necesariamente como algo terrorífico, pero pues la historia tiene a este personaje siniestro y pues es una buena selección, me parece, el día de hoy. Bueno, pues yo me voy a permitir regresar otra vez al romanticismo y al mundo de la ópera y nos vamos a encontrar ahí a un compositor que en su momento pues fue uno de los dioses de la ópera y tras su muerte mantiene esa fama, pero eventualmente es pues totalmente crucificado, denostado, principalmente también porque era judío y jamás su fama se recuperó, aunque sus óperas para muchos melómanos son óperas legendarias porque pues todos leemos que eran óperas que eran parte del repertorio, que se escuchaban en todas partes. Y me refiero a Giacomo Meyerbeer, compositor alemán, pero que estudió en Italia también, pero que tuvo sus mayores éxitos en Francia. O sea, un compositor cosmopolita, con un estilo, claro, muy particular, sí, muy ecléctico, diría yo, pero con ciertos elementos estilísticos suyos. Fue un gran orquestador, también hay que decirlo. Y pues una de las obras capitales, vamos a decir, de la ópera del siglo XIX, en el sentido de lo que representa, ¿no? Hacia la cuestión del romanticismo, de la cimentación también de la gran ópera francesa, es Roberto el Diablo. Roberto el Diablo está basada en una balada medieval, es una ópera grandiosa en 5 actos, pues con grandes efectos escénicos, requiere cantantes de primera línea, que también es otra de las problemáticas para abordar la obra de Meyerbeer, o sea, es un belcantismo, vamos a decir, como, más bien yo diría es como un post-belcantismo, o sea, así en la forma en que entendemos el posromanticismo, este post-belcantismo de Meyerbeer es tremendamente intrincado, vocalmente muy exigente, y esta ópera tiene en el acto tercero una escena que cuando yo leía sobre ella de niño me causaba pues mucha sensación, ¿no? Porque resulta que en esta escena llega el diablo que se llama Bertram. Bertram es una especie de transformación del diablo y llega a un cementerio de un convento, vamos a decir, derruido, en ruinas, y canta una invocación, non qui repose, y habla sobre las ¿cómo se dice? Las madres, las monjas
muertas ahí en el cementerio, hace esta invocación y tras la invocación las monjas salen de sus tumbas y bailan un ballet. Entonces, eh, es una parte oscura, la invocación es tremenda con los trombones inicialmente, requiere una voz de bajo de estas atronadoras que tuvieran toda la capacidad de, además de conjurar, ¿no? Esta cuestión. Y luego la música se va haciendo muy fantasmagórica y ya cuando salen las monjas, pues el ballet es un poco más estándar ballet francés, ¿no? Pero la invocación y toda la música previa a las cuestiones sobrenaturales, pues es un momento, vamos a decir, de cierto terror operístico que por supuesto en su época pues causó una gran sensación. El día de hoy acaba de salir ya una nueva, la primera grabación en estudio de Roberto el Diablo por Ediciones Singulares, que aún no la tengo, pero en cuanto pueda la voy a buscar. Pero hay una versión que se podía conseguir pues de forma menos cara, que es esta que salió en Gala, que es una grabación en vivo desde la Ópera de París, que fue la última vez que se presentó esta ópera en París en 1985, y nada menos que aquí el diablo lo canta Samuel Raimi. La grabación es como de radio, no de primera, pero tampoco es de tercera, como algunas grabaciones inaudibles. De hecho, es estéreo, pero no tan, vamos a decir, tan depurado. Pues una muy buena versión históricamente hablando. Y Sam Raimi, quienes lo pudimos escuchar en vivo, puff, qué gran cantante. Y aquí el Bertram le queda, pero al dedillo. Sí, Samuel Raimi le queda muy bien el papel de diablo, ¿no? En muchas situaciones que lo escuchemos, su voz es verdaderamente fantástica. Y pues a mí me gustaría permanecer en el mundo de la ópera y con unos títulos, con un título que, bueno, pues sí, proviene de Oscar Wilde y se van a sorprender de lo que les voy a decir, porque hay dos óperas sobre el mismo relato de Oscar Wilde, que es El fantasma de Canterville. Y pues cuando uno, bueno, se pasa en el repertorio con las obras, que las voy a mencionar rápidamente, ahí está Don Giovanni de Mozart, que bueno, pues tiene que ver y además se representa de tradición en México y en muchas partes del mundo, sobre todo de países de habla hispana, el Don Juan Tenorio, pero el Don Giovanni y sobre todo la última escena del comendador es verdaderamente que se le levante, se le dice a uno la piel. Pero el fantasma de Canterville, que además es un cuento fenomenal de Oscar Wilde, tiene dos versiones operísticas, una de las cuales yo los invito, también está en las plataformas. Eh, pues es un compositor que la verdad tiene una historia muy larga, yo creo que más larga que la historia misma del fantasma de Canterville, que es, para mi gusto, no es tanto aterradora, es hasta como tierna, es muy hermosa, ¿no? Este compositor se llama Gordon Getty y quienes a lo mejor tengan un poquito de digan, Getty, el petrolero, sí, es el hijo del petrolero famosísimo que heredó cuando murió su padre una gigantesca cantidad de millones de dólares. Y pues bueno, sí es un hombre de negocios y que pues para sus tiempos libres se pone a escribir música y lo hace muy bien. Él escribió la ópera sobre el fantasma de Canterville y está, digo, en las plataformas digitales, pero también hay otro compositor ruso que escribió una ópera sobre el fantasma de Canterville y se llama Alexander Kneifel. Ustedes pueden buscar también esta grabación que es muy, eh, vaya, tú mencionaste hace ratito el término gore, pues así es esta música, es como muy gore, es muy extraña y utiliza, vaya, muchos efectos de sonido y risas y es muy interesante. Yo los invito a que escuchen esta ópera que, bueno, que está en estas dos versiones, tanto la de Getty como la de Kneifel, sobre el fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Pues está resultando muy interesante este recorrido porque había cosas que yo tampoco las tenía en el radar, así que muchas gracias. Eh,
hay que buscar esa ópera sin lugar a duda y sobre todo por estos elementos también que dice José María bien conseguidos de los nuevos lenguajes aplicados obviamente a los elementos de terror. Yo quisiera pasar a otra magnífica obra. Es una obra que se pudo escuchar en Bellas Artes hace unos años, de hecho yo estuve ahí, en la Ópera de Bellas Artes, desafortunadamente en versión de concierto, pero bueno. Se trata de la Condenación de Fausto, una maravillosa obra, una de las grandes obras de Héctor Berlioz, que él compuso entre 1845 y 1846, inspirada, por supuesto, en Fausto, no totalmente en Goethe, hay que decirlo. Me parece que esta versión también está inspirada en el Fausto de Nicolaus Lenau, pero el hecho es que los personajes esenciales ahí están y es una obra que antecede pues prácticamente 14 años, 14, 13 años antes el Fausto de Charles Gounod, que es por supuesto el Fausto más famoso quizá de todos, sobre todo por el medio de la ópera, pero La Condenación de Fausto es una obra magnífica y como siempre en Berlioz dices, era un visionario. Desde mi punto de vista es una ópera. Muchos dicen, no, es que no es una ópera, y la ponen en concierto, pero él en algún momento pensaba hacer una versión escenificada, nada más que quizá para la época no tenía ni las condiciones para poderlo hacer, porque la música nos va llevando de una forma casi caleidoscópica, o sea, vamos a una velocidad amplísima, cuenta la historia, pues en una economía de tiempo, yo diría, realmente, pero con la tecnología de hoy, el uso de los videos, por ejemplo, de elementos virtuales, se puede hacer una maravilla con esta obra. Es que es casi cinematográfica y a mi juicio, si nada más la escuchamos con gente cantando en escena, se pierde también un poco de las posibilidades dramáticas aplicadas a la escena. Claro que es una obra que funciona escuchándose nada más musicalmente, pero pues es una obra que sobre todo al final nos vamos a encontrar en las escenas 18 y 19, la cabalgata al abismo. Al final de esta obra, que Berlioz la denominó leyenda dramática, ni siquiera le llamó cantata, ni oratorio, ni nada, tampoco dijo que era ópera, pero pues cuando hablamos de leyenda dramática, pues estamos pensando que drama, pues debe estar relacionado con la escena también, ¿no? Y al final de la ópera están el diablo, Mefistófeles y Fausto, y le llega una conjuración en donde se ve que Margarita, su amada, está a punto de irse al cadalso por haber matado al hijo que tuvieron ellos, obviamente fuera de matrimonio. Y Mefistófeles le ofrece, oye, vamos a rescatar a Margarita, pero primero fírmame este contrato. Hasta ese momento, al menos en esta versión, no había ningún pacto de sangre entre el diablo y Fausto. Este se da precisamente aquí en este momento. Fausto lo firma, pero curiosamente, Mefistófeles, pues no lo lleva a rescatar a Margarita, se lo lleva al infierno. Entonces la cabalgata es una cabalgata al infierno, al abismo. La música nos permite escuchar perfectamente el galope de los caballos. Es fenomenal. Pasan a través de un grupo de mujeres que están, pues, de luto y nos vamos a dar cuenta que en realidad el luto es porque es Margarita, ya muerta. O sea, es un cortejo fúnebre de Margarita. Dicen Santa Margarita, ora pro nobis. Y y pues se empieza a sacar de onda Fausto, mientras que pues Mefistófeles va hop, 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 así como vamos, arre, arre, caballos, vamos. Y en algún momento empiezan a haber alucinaciones. Bueno, Fausto, un monstruo gigante que los empieza a perseguir, una especie como de ave, y se escucha ahí el sonido medio de ave, y luego el monstruo que cada vez se acerca más y con el sonido de las tubas y de los trombones tremendamente así amenazante. Es
espectacular ese momento. Y al final, pues se da cuenta Fausto que no llegan a ningún lado más que al infierno y suelta un alarido y Mefistófeles canta Je suis vainqueur, he vencido. Y después viene un coro tremendo de demonios, un pandemonium, que están encantados porque acaba de caer un alma más para el infierno y empiezan a cantar en un idioma que se inventa Berlioz, que es el idioma de los demonios, en donde no están diciendo absolutamente nada. Se adelantó a Tolkien y se adelantó a muchos, muchos escritores posteriores. Una obra, y esa parte es espeluznante, o sea, es maravillosa, pero ay caray, dices, qué barbaridad. Pues sí, es una obra que merece la pena que escuchemos y escuchemos con atención, sobre todo porque es, vaya, Berlioz a todo lo que da para mi gusto. Y yo quiero, hemos mencionado muchas cosas cantadas y que tienen que ver con la escena. Ahora vamos a dejar volar la imaginación con la música pura y especialmente el piano. Ahí les va cómo surgió esta obra que voy a mencionar, Ricardo. Es, todo empezó con tres relatos o tres poemas de Aloysius Bertrand, que pues era reconocido como un escritor muy importante en el siglo XIX y que al leer estos relatos, un pianista catalán, Ricardo Viñes, le dijo a su colega y amigo Maurice Ravel, le dijo, oye, léete estos poemas y por favor escríbeme una obra sobre esto. De hecho, cuando Ravel empezó a, digamos, a fantasear y dijo, esto merece que haga una obra tan complicada o más que el Islamey, que es una de las obras de piano más difíciles en toda la literatura, ¿no? Entonces, bueno, se puso a confeccionar esta obra que en francés se llama Gaspard de la Nuit y que todo el mundo le dice en español Gaspar de la Noche, lo cual es incorrecto, porque Gaspar no es el nombre de alguien, sino que es el tesorero o el guardián de la noche. Y estas tres historias es La Ondina, que es este duende del agua, que también habías mencionado este relato, de los relatos en que se basó Borjak para hacer sus poemas sinfónicos. Ahí está el duendecillo del agua, que es una ondina, y está La Bruja de Mediodía, también de Borjak, que son dos historias también ciertamente terroríficas. Pero el asunto de Ravel está La Ondina, que escuchamos música acuática como muy bien lo sabía hacer Ravel, pero que al final se va desvaneciendo y antes de desvanecerse este personaje malvado, maligno, pues deja ver como, bueno, o deja escuchar una sonrisa y una risa muy diabólica y es con lo que termina esa sección. Y para mi gusto, que si nosotros ponemos atención es la segunda parte que se llama Le Gibet, que es, digamos, es como el cadalso, es una horca y la escena que nos pinta eh, la poesía de Bertrand a través de la música también de Ravel, es un cielo rojizo, el atardecer, pero muy enrojecido el cielo, y solo se ve el cadalso, se ve una horca y se escucha además, gracias a Ravel, un pequeño movimiento como si se estuviera meciendo lentamente. Lo que se está meciendo es el cadáver de una persona que está colgando justamente de la horca. Es impresionante y de repente se escuchan soniditos, clink, 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 y dice Bertrand que son los insectos que andan alrededor, ¿no? Es verdaderamente, si ustedes lo escuchan con atención, es para que se les ponga la piel de gallina. Y el final es Scarbo, el escarbó, que es un duendecillo también regordete, con una cara verdaderamente espantosa que corre por doquier y nos está espantando, ¿no? En donde nos encontremos y que es además diabólica la forma como escribe para el piano Ravel. Y yo les recomiendo, escuchen Gaspard de la Nuit, y si ponen todos sus sentidos verdaderamente, especialmente en el segundo movimiento, en Le Gibet, van a decir, mamá, prende la luz porque ya me dio miedo. Y versión que yo puedo recomendar, yo la escuché, imagínense, cuando yo era adolescente,
Me tocó oírla en la sala Nezahualcóyotl en un Cervantino con Vladimir Ashkenazi. Además, en un recital que Uf. dices, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Tocó Gaspar de la Nuit, tocó cuadros de una exposición, tocó dos sonatas de Scriabin, por el amor de Dios, ¿no? Y él como si nada lo tocó maravillosamente. Escuchen la grabación de Ashkenazi, hay muy buenas versiones en disco de Gaspar de la Nuit, pero eso sí que da miedo, honestamente. Uf, qué padre recorrido nos acabas de hacer. Casi que me voy a ir a escucharla, Gaspar de la Nuit, Uh terminando -huh. el podcast. Pues yo quiero quedar en Francia y ya que estamos hablando de música instrumental, otro de los grandes compositores franceses, o al menos yo así lo considero, y curiosamente alguien que Ravel admiraba mucho, y me refiero a Camille Saint-Saëns. Uh -huh. Saint-Saëns en 1874 nos da una joya de poema sinfónico que es La Danza Macabra. Una obra que además es de las más, vamos a decir, populares de Saint-Saëns y que está basada en un poema de Henri Casalis, que es un poeta francés de la segunda mitad del siglo XIX. El poema es maravilloso, ¿eh? Es un magnífico poema y curiosamente Sansón había compuesto inicialmente una canción basada en ese poema, que por cierto yo les recomendaría, amigas y amigos, busquen la canción también, porque el tema principal del poema sinfónico ya se escucha desde la canción, o sea, la canción es como una versión miniatura de lo que es el poema sinfónico, no que el poema sinfónico sea muy largo, realmente es una obra que se va como en 8 minutos máximo, pero es una obra magnífica con una orquestación de gran refinamiento. Y me voy a permitir leer dos partes de este poema. El primero y la última parte. Dice, Sig, Sig, Isaac, muerte en ritmo, golpeando una tumba con su talón. La muerte a la medianoche juega una canción de baile, Sig, Sig, Isaac en su violín. Después de eso salen de la tumba los esqueletos y cuando se mueven los esqueletos vamos a escuchar al xilófono. Y esa parte es magistral porque en esa época el xilófono no era un instrumento que se utilizara ni en la orquesta ni en ninguna parte. Y Saint-Saëns, con ese gran refinamiento que tenía, finalmente le da su lugar aquí. La última estrofa dice, pero chis, de repente dejamos el corro. O sea, después de la fiesta de los espectros, de los esqueletos y todo esto en la noche, en el cementerio, nos alejamos a empujones, huimos, el gallo ha cantado, pues es el momento en que los espectros se tienen que retirar. Oh, qué noche hermosa para el pobre mundo. Y viva la muerte y la igualdad. Esa parte final es un gran coup de teatro, como diciendo, pues señores, algunos de ustedes serán unos ricachones, otros serán unos pobretones, otros estaremos en el sándwich, pero al final todos nos vamos al mismo lugar y en las mismas condiciones. Una obra magnífica y también hay muchas versiones. Uh Una que -huh. se me ocurre en este momento que valdría mucho la pena escuchar es con la Orquesta Filarmonía y la batuta de Charles Dutoit, que fue un gran director, bueno, sigue vivo, pero que ha sido un gran director de la música de Saint-Saëns. Si no me lo andes matando, que todavía anda por ahí. Pero bueno, también estamos en la época, ahorita justamente una persona que yo conozco, que bueno, es persona pública y que es de allá de tu tierra, de Monterrey, lo acaban de matar también, pero la cosa es que lo leyó en las noticias y dice, ah, caray, lo que pasa es que se llaman igual, entonces lo encontraron sin vida, pero dice, pero no soy yo. Así que bueno, y hablando justamente de estas cosas, Ricardo, me viene ya se nos está viniendo el tiempo encima, pero está sabrosísima la charla. Espero que nuestros amigos la estén disfrutando. ¿Cuántas veces y sobre todo pictóricamente también, cómo se le representa la muerte tocando un violín, ¿no? Y en muchísimas ocasiones, de hecho, en la cuarta de Mahler, en el segundo movimiento,
se toca un violín que no está perfectamente afinado y que supuestamente Mahler dice que la muerte está tocando el violín. Ahí está también el acercamiento de Paganini y la figura, obviamente, de Paganini, ¿no? Que se decía que era diabólica, pero pues tiene su danza de las brujas, Paganini, ¿no? Para violín. Está la sonata El Trino del Diablo de Tartini, que también es una obra para violín, y pues muchas cosas. Y hablando de diablo, ahí está. Voy a ir mencionando así rápidamente, brincando para que nuestros amigos a lo mejor le pongan pausa. Ya sabes que les encanta checarnos en qué minuto y en qué segundo metemos la pata, pero ahí les va, por ejemplo, György Ligeti, este compositor húngaro que tiene, es húngaro, es rumano, es húngaro, ¿no? Húngaro, György sí. Ligeti. Tiene El Gran Macabro, que si bien no es ópera, no es esto, bueno, él sí la consideraba una ópera, que si bien, bueno, el nombre es muy rimbombante, El Gran Macabro es una ópera absurda en donde se burlan de la muerte y del personaje macabro, terrible. Yo no les, sí es una obra interesante de explorar en su grabación con Salonen, sobre todo, pero ahí les dejo La Escalera del Diablo de György Ligeti, que es una obra para piano que es fabulosa. Ustedes la pueden explorar y les va a parecer impresionante. Y a mí me gustaría mencionar, Ricardo, que rápidamente hay piezas que sí están basadas como en la muerte y que hacen como honor a ella. Me voy a ir a la Rusia zarista y a la Rusia que ya era la Unión Soviética. Modesto Mussorgsky, que escribió también, tenía mucho esta obsesión con la muerte, y Dmitri Shostakovich. Los cantos y danzas de la muerte de Modest Mussorgsky, que son verdaderamente piezas muy, muy impresionantes de cómo nos reflejan la muerte, especialmente una de ellas que a mí me deja devastado, que es la canción de cuna, muy, muy fuerte. Y por el otro lado está la Sinfonía número 14 de Shostakovich, que utiliza poemas basados justamente en la muerte, dos de los cuales son de Federico García Lorca, el de Profundis y la Malagueña. eh, si pueden explorar la Sinfonía 14 de Shostakovich, es muy impresionante. Y bueno, se los dejo como de tarea estas dos piezas que he mencionado. Y cuando dije canción de cuna, me vino otra referencia, lo voy a mencionar. Cuando uno le escucha, uno dice, ¿qué es esto? La canción de cuna elegíaca de Ferruccio Busoni, que es precisamente esa como alegoría de la muerte que está meciendo una cuna, ¿no? ¡Ay, qué Mm. miedo! Escuchen también la Verses Elegiaca, que se llama de Ferruccio Busoni, es muy impresionante. Y hay una versión, hay una reorquestación que pueden buscar de esta obra, que es de John Adams. Pues yo rápidamente paso por dos obras más que desde mi punto de vista también tienen sus elementos sobrenaturales densos y son rusas. En 1877, Tchaikovsky escribe Francesca da Rimini, una fantasía sinfónica. Es una obra maravillosa, pero el final es espeluznante, ¿eh? O sea, nos lleva obviamente a la Divina Comedia de Dante, si mal no recuerdo es el canto 5 del infierno, que nos relata la historia de amor prohibido, porque Francesca está casado con un noble y pues él tiene este amorío con otro personaje y pues eventualmente el noble los descubre en delito fragante, como dicen, bueno, hay una locución ahí que ahorita se me pasa, pero bueno, con las manos en la masa los encuentra. Uh -huh. Y lo que hace finalmente es que los mata, ¿verdad? O sea, y pues ellos están en el infierno en una especie de torbellino, porque eso es lo que ocurre pues con los que fueron infieles, ¿no? No es el peor de los castigos, evidentemente, pero pues ahí están las almas, a veces como cercanas, entretocándose y a veces separadas precisamente por este torbellino, pues continuo, ¿no? Y per secula seculorum, ¿no?
Y la música al final, bueno, la música obviamente es apasionada cuando habla del amor que hay entre estos, pero al final, pues cuando ocurre el asesinato y al final cuando podemos ver las imágenes de estas almas en pena en los torbellinos, la música es tremendamente potente. De hecho, termina con una serie de, pues yo diría casi de martillazos así, continuos, ¿no? Música muy astringente, diría yo, o sea, sí muy poderosa, apasionada, pero paz, 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 hasta que termina la obra. La versión que yo quisiera recomendar en este caso es esta de la Orquesta Sinfónica de la USSR, o sea, de la antigua Unión Soviética, y nada menos con Yevgeny Svetlanov. No, Mm. hombre, qué versión tan abrumadora, poderosa, astringente y al final realmente consigue una fuerza poderosa que no he vuelto a escuchar en ninguna otra grabación. O sea, los martillazos caen así, como bombas y todo se acaba. La otra, pues es claro, otro clásico, La noche en la árida montaña de Mussorgsky. Curiosamente, la mayor parte de la gente conoce la versión de Rimsky-Korsakov, que en realidad yo casi diría que es una paráfrasis sobre la obra original, porque Rimsky la aderezó, le metió cosas propias. La versión original, que data en su última transformación en la vida de Mussorgsky de 1880, es una obra también interesantísima. Por supuesto, posee el tema principal que todos tenemos en la cabeza, que es como ominoso, nos lleva a ese lugar donde se reúnen los brujos y los demonios en torno a una misa negra, ¿no? Es un poco la idea en la noche de San Juan, en el monte, hay que decirlo, pelado. Mucha gente dice en la árida montaña y la traducción es incorrecta. Lo real es el Monte Pelado, es la noche de San Juan en el Monte Pelado y muchos han rescatado la versión original que a mí me parece, de hecho, me gusta más que la de Rimsky. Digo, la de Rimsky es maravillosa. Todos la conocimos inicialmente por la versión de Rimsky, creo yo, pero la versión original, pues tiene algunos elementos medio folk, una orquestación incluso más oscura, mucho menos refinada, y esto le viene mucho mejor al concepto. Así que ahí está ese clásico también de la música orquestal y que se puede escuchar en muchas versiones, ¿no? Aquí traigo una de Claudio Abbado con la Orquesta Filarmónica de Berlín, que este disco todo Mussorgsky es bueno, ¿no? Sí, Abbado lo hacía muy bien. De hecho, grabó otro disco Mussorgsky con la Filarmónica de Berlín en Sony y que tiene las cantos y danzas de la muerte de Mussorgsky, tiene esta versión original de, pues sí, La Noche de San Juan en el Monte Pelado, en el Monte Calvo, interesantísimo. La verdad, a mí también me gusta mucho la versión original. Y yo voy a dar un cerrojazo con dos cosas de contraste. Una de Franz Liszt. Escuchen la Totentanz, la danza de la muerte para piano y orquesta, que también uno apaga la luz y uno dice, ay, nanita, qué miedo, ¿no? Bueno, hay infinidad también de versiones pianísticas que, vaya, por todas partes pueden escuchar cualquier gran pianista de Liszt. A mí se me ocurre ahora Jorge Bolet, ¿no? Que a mí me encantaba tocando Liszt. Y el cerrojazo que voy a dar es un detalle un poquito más sonriente y probablemente el compositor le escribió también un poquito muerto de la risa. Hablo de Charles Gounod y su marcha fúnebre de una marioneta, que además fue el tema principal de esta serie Alfred Hitchcock presenta y pues la tenemos ahí todos en mente precisamente como un elemento de una marcha fúnebre para una marioneta. Dejen que estos discos sí son como para cuando uno está niño o adolescente y que sí festejas el Halloween y te disfrazas y todo esto. Este es un gran soundtrack y que lo pueden encontrar en plataformas. Es Chiller y es con la Orquesta Cincinnati Pops y Eric Kunzel, que trae desde el fantasma de la ópera, pasando por el tema de la dimensión desconocida, Poltergeist y esa marcha de Gounod. Y pues aquí está la secuela,
Scary Music con el propio Eric Kunsel, que además el sonido de estos dos discos es espectacular. El órgano en El Fantasma de la Ópera, bájale a tu aparato de sonido porque se revientan las bocinas, así que pues ahí están muchas recomendaciones. Claro, se respetan todas las tradiciones, Ricardo, de recordar a los muertos, si quieres poner su altar, si quieres todo este tipo de cosas, y si se quieren disfrazar y pedir calaverita y ponerte de Drácula, pues está también perfectamente bien. Acompañen estos días con toda esta música que les hemos recomendado. Bueno, pues espero que hayan disfrutado de este gran recorrido. No exhaustivo, faltan cosas, pero hay que dejar para las siguientes emisiones, esperemos, de los Esperemos años que siguientes, sí. Por lo uh-huh. pronto agradecemos mucho, como siempre, su audición. Pasen un excelente momento, 1, 2 de noviembre, en torno a estas celebraciones, algunas serias, algunas, hay que decirlo, sí, nos recuerdan a queridas personas que se han ido, pero también es cierto, alrededor de todo eso está lo sobrenatural. Y el día de hoy hemos hecho un recorrido, me parece interesante. Muchas gracias, José Manuel. Gracias a ti, Ricardo. Gracias, amigos. Esperamos que les haya gustado. Y si se nos fue alguna obra, recuerden, pongan su comentario aquí en la caja de comentarios en YouTube para que todo el mundo los pueda leer y la plataforma pues sepa que ustedes prefieren a dos voces. Muchas gracias. Hasta la próxima. Los esperamos la siguiente semana con más de la mejor música. Hasta pronto. And therefore take the present time with a halo and a